nosotros tenemos que entender que las guerras civiles entre los conquistadores se va a dar más por los espacios territoriales, ¿ok? Tenemos los conflictos por guerras y fronteras, tenemos la guerra de las encomiendas, de los encomenderos, y por último tenemos las guerras por resentimiento, ¿no? Ya que prácticamente aquí se matan a personalidades muy importantes, ¿ok? Por ejemplo, vamos a empezar. ¿Cuáles son las causas, ya cuáles son las causas de las grandes rebeliones o también de los grandes conflictos civiles entre los conquistadores? Bien, esto nos hace entender que no todo es un mar de rosas y que no todos estaban conforme con lo que tenían. Primero, la rivalidad que había entre Pizarro, ya, y Almagro, estos dos socios de la conquista, ya que su sociedad solamente duró un tiempo, ya que después habían beneficios por las tierras, ¿ya? La disputa por la posesión del Cusco, mira qué interesante, ¿no? Había una disputa por quién iba a tener al Cusco dentro de su territorio. Y por último, ¿no? La explotación de los pobladores andinos. ¿Qué significa eso? Que prácticamente era necesario tener a los señores o los pobladores andinos para que puedan trabajar a favor de la corona española. Entonces, ante esa situación tenían que suprimir mucho, en ese caso, las torturas, muertes y violaciones o genocidios que se hacían en ese tiempo, ¿no? Ahora, este es el pedazo de territorio del problema, ¿ok? El rey Carlos I de España va a repartir la tierra, ¿ya? Para Pizarro y para el señor Almagro. Y dice de esta forma, muy bien, para el señor Pizarro van a ser 270 leguas, o sea, todo esto le va a pertenecer a Pizarro. Luego, 200 leguas serán para el señor Almagro. Luego, más abajo, pues para el señor Pedro Mendoza, que era un participante de la conquista. Y por último, para el señor Simón de Alcazaba. Entonces, para Pizarro sería la Nueva Castilla, ¿ok? Porque todavía no hay virreinato, recuerda, todavía no tenemos virreinato, aún todavía están divididos por pequeños fragmentos, ya políticos. Y en el caso, esto de aquí, este pedazo de territorio se llamaría Nueva Castilla. Más abajito, que es la parte de Chile, Argentina, sería Nueva Toledo, ¿ok? Entonces, entre estos dos no hay problema. Acá estaba el problema. ¿Cuál era el problema? Era este, ¿ok? Todos querían tener al Cusco de su lado. Todos querían tener al Cusco en su territorio. Almagro decía, no, el Cusco me pertenece a mí y mi territorio va desde acá. Pizarro decía, no, en este caso mi territorio va desde acá y el Cusco está dentro de mi fragmento territorial. Entonces, para que no hubiera problemas, entre comillas, van a mandar a un emisario, que venga un emisario español, y pueda determinar legítimamente cuál es el pedazo de territorio que le iba a corresponder a cada uno. Pero estos no se esperaron a que el comisionado español llegara y empiece el conflicto. ¿Y cómo empieza el conflicto? Pues tenemos que entender que el conflicto o la situación estaba en cuanto al descontento del reparto de terreno, ¿no? Entonces, los pizarristas y los almagristas como que no se daban. Entonces, cuando hablamos de pizarristas, estamos hablando de gente que seguía a Pizarro, ¿no? Y cuando hablamos de almagristas, gente que sigue a Almagro. Entonces, acá, para que más o menos entiendas, ya, porque voy a hablar mucho de esto, tenemos a Diego Almagro el Viejo, que viene a ser el papá, ya, es el papá, el hombre, el conquistador, pero también tenemos a Diego Almagro el Mozo, que viene a ser su hijo de Diego de Almagro, ¿ok? Por un lado tenemos al señor Gonzalo Pizarro, que viene a ser prácticamente el hermano de Francisco Pizarro. No sé si estarás anotando todo esto, porque si no, no te vas a perder en la historia que voy a contar, ¿ya? Y por último tenemos a Francisco Hernández Girón, el cual también es un partícipe, por decirlo de esta forma, ya de la gran rebelión de los encomenderos, cuando pues la corona española les estaba quitando poder, ¿no? Ahora, para que me entiendas más o menos cómo es una encomienda, yo pregunto, ¿se entendió cómo es la encomienda? ¿Cómo son los encomenderos? ¿Se entendió eso o vuelvo a explicarlo para que me entiendan? No hay ningún problema, chicos, si quieren que yo vuelva a explicar qué es una encomienda. ¿Lo puedes volver De a nuevo. repetir? Ya, con un ejemplito, ¿ah? Imaginemos que acá todos, ya todos los que estamos acá en el Zoom, ¿ya? Vamos a ir, por ejemplo, ya vamos a conquistar la parte de Chile. Un ejemplo, ¿ya? Entonces nosotros vamos, ¿ya? Nosotros vamos con nuestros recursos, con nuestros medios, llegamos a Chile, conquistamos Chile, ¿ya? Y nos hacemos de ese territorio. El hecho de llegar a Chile y conquistar ese territorio, a nosotros nos hace encomenderos o dueños de ese territorio. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos tomado la molestia de ir caminando hasta ese lugar, de conquistar ese lugar y hemos visto la riqueza que hay en ese lugar. Entonces, toda la tierra, riqueza, agricultura, pobladores,
nos pertenecen a nosotros porque somos los encomenderos, somos los dueños de esa tierra por haberla conquistado. Ahora pregunto, ¿se entendió ahora qué es un encomendero? Sí. Sí, profesor. Muy bien, entonces, eso es lo que va a ver también, porque no solamente es Pizarro y Almagro, había mucha gente también el cual había seguido a estos hombres y también se sentían dueños del territorio que ellos habían conquistado. Ahora, empecemos con el problema, ¿ya? El problema empieza acá. Diego Almagro, el viejo, ¿ya? Al ver que ya le tocaba su pedazo de territorio en la parte de Chile, él va a ir a Chile, ¿ok? Él va a llegar a Chile. Pero él fracasa al llegar a Chile porque se da cuenta que prácticamente no hay mucho, no hay mucha, no hay mucho, no hay mucha, no hay mucha riqueza, ¿ya? No hay la pomposidad que había en el Cusco con los grandes incas, ya que en la parte de Chile estaban los mapuches, que prácticamente no era una cultura muy relevante, ¿ya? Pero en este caso, pues, cuando Almagro llega, dice, pues, prácticamente no hay nada acá, ¿no? Y él, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a tomar el Cusco. ¿Ok? Lo que Almagro va a hacer es llegar al Cusco y tomarla a la fuerza. Entonces, ante esa situación, ¿ok? Diego de Almagro, el viejo, entra en un conflicto, ¿ok? Y Hernando Pizarro, ya que era el seguidor del señor Francisco Pizarro, ¿ya? Prácticamente se enfrentan, ¿no? Los dos, tanto pizarristas con almagristas, y en este caso, pues, el señor Hernando Pizarro, ¿ya? General del señor Francisco Pizarro, vence a Diego de Almagro, ¿ok? Vence a Diego de Almagro y lo ejecuta en juicio debido a su rebelión. Aquí tenemos, pues, una imagen de las crónicas anónimas de cómo es que se ejecutó al señor Diego de Almagro, ¿ok? Luego de esta situación, de esta batalla en el Cusco, ya en el año 1538, ante esa situación, tras la muerte del señor Diego de Almagro, su hijo, ¿ya? Diego de Almagro el Mozo, lo que va a hacer es llevar a los almagristas y causar la muerte de Francisco Pizarro debido a la venganza, ¿ya? Una venganza que se iba a ejecutar sobre este conquistador, ¿no? Y aquí vemos en imágenes, pues esa imagen no sé si lo hemos visto varias veces, es el asesinato, ¿ya? Del señor Francisco Pizarro a manos del hijo de Diego de Almagro, en este caso estamos hablando acá de Diego de Almagro el Mozo, ¿no? El más joven. Ahora, tras la muerte ya de Diego de Almagro y Francisco Pizarro a manos de Diego de Almagro el Mozo, ya el hijo, empieza una situación. En este caso, el rey, al enterarse de los conflictos que estaba pasando en la colonia, en América, manda un comisionado ya de España, el señor Cristóbal Vaca de Castro, ya lo manda al Perú, ya, y se va a enfrentar con el señor Diego de Almagro el Mozo. En la batalla de Chupas, en Ayacucho, en el año 1542, este comisionado vence a Diego de Almagro el Mozo y prácticamente restablece el orden. A estas alturas ya murieron los dos grandes socios de la conquista. Murió Diego de Almagro y murió Francisco Pizarro. Su hijo, que había vengado, entre comillas, la muerte de su padre, también es ejecutado por Cristóbal de Vaca de Castro. ¿Ok? Hasta aquí, más o menos, este comisionado es enviado por esta razón, restablecer el orden en ese lugar. Aún no hay virreinato, jóvenes, aún todavía no tenemos virreyes. Ahora, ante esta situación, ¿qué es lo que hace la corona? La corona busca limitar el privilegio de los encomenderos, ¿ok? Busca limitar ese poder. Y para limitar el poder de un encomendero, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ah, muy fácil. Mandas una ley y mandas un virrey, ¿ok? Pones tu primer virrey y pones tus propias reglas. En este caso, las leyes nuevas de las Indias, ¿ok? Ahora, las leyes nuevas de las Indias tenían esta situación. Primero, en este caso, suprimir la posibilidad de perpetuar en ese lugar. ¿Qué significa? Que todos los encomenderos que han llegado no se queden con los terrenos conquistados. ¿Ok? Primero. Número dos, suprimir el servicio personal y forma de esclavitud de los indígenas. O sea, hacer que los indígenas que viven en ese lugar se les respeten los derechos. Gran mentira, porque al final no se respetó, solamente quedaba en el papel. Y por último, como consecuencia de todo, sería la creación del Virreinato del Perú y la Audiencia de Lima. La Audiencia de Lima vendría a ser un grupo de españoles que vendrían prácticamente como, ¿cómo decirlo?, como un congreso, como un poder judicial que vendría a mantener el orden en este lugar. ¿Ok? Como encomenderos, imagínate que si fuéramos los encomenderos, pues no nos gustaría la idea de que nos supriman el poder. O sea, hemos luchado hasta morir para que luego nos quiten las tierras, pues prácticamente, inclusive para ellos era algo injusto. Pero la corona lógicamente estaba revelando ya su autoridad y poder, ¿no? Ahora, ¿quién fue el primer virrey del Perú? El primer virrey del Perú fue el señor Blasco Núñez de Vela,
¿ok? De Vela, ese apellido, Vela. El primer virrey del Perú, ¿no? Entonces, ante esta situación, en el año 1542, él aplica y llega al Perú y aplica las nuevas leyes. Lógicamente, a los encomenderos pues no les va a gustar la idea y mucho menos al hombre que va a liderar a los, en este caso, a los encomenderos, ¿no? En este caso estamos hablando del señor, ya, de la rebelión del señor Gonzalo Pizarro, más conocido como el hermano de Francisco Pizarro, ¿ya? Ellos dos van a tener una conversación, ya van a tener una conversación de la cual pues esa conversación no va a llegar a nada, ¿ok? No va a llegar a nada. Inclusive lo que va a provocar es la muerte, ya, del señor Núñez de Carvajal, el cual pues en este caso el señor Gonzalo Pizarro, con la ayuda de los encomenderos, él va a formular la rebelión y va a ir en contra de este virrey nuevo Blasco Núñez de Vela, ¿no? Él se rebela en contra de Blasco Núñez de Vela y entran en conflicto ambos. Ante ese conflicto se da la batalla de Iñaquito, ya en el año 1546 en la parte de Quito. Blasco Núñez de Vela es derrotado por Gonzalo Pizarro y en este caso el virrey, ya que no duró mucho tiempo, es ejecutado ya en el campo de batalla mismo, ¿no? Entonces, este virrey no duró mucho en el poder, se enfrentó a Gonzalo Pizarro y Gonzalo Pizarro asume ya el mandato de este nuevo lugar, ¿no? Que ellos tenían. Ahora, ante esta situación, también vamos a entender que Gonzalo Pizarro se va a enfrentar con otro general leal a la corona. En este caso estamos hablando del señor Diego Centeno, el cual pues es derrotado por el general de Gonzalo Pizarro, que es el señor Francisco Carvajal. Lo derrota Diego Centeno y todavía el poder sigue asimilado, por decirlo así, por el gobierno de Gonzalo Pizarro. Pero en este caso, la corona española no se va a quedar de manos cruzadas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a mandar al señor Pedro de la Gasca, ¿no? Manda al señor Pedro de la Gasca, como en este caso como un pacificador, ¿ya? Y le promete a Gonzalo Pizarro darle tierras y un bando real, pero en este caso Gonzalo Pizarro no le cree y se va al Cusco, ¿no? Y al retirarse al Cusco, Pedro, en este caso Gonzalo Pizarro, Pedro de la Gasca va a formular otro conflicto, ¿no? La batalla de Jaquijahuana. La batalla de Jaquijahuana en el año 1548 fue el conflicto entre Gonzalo Pizarro y Pedro de la Gasca, de la cual el señor Pedro de la Gasca lo va a vencer, ¿ya? Y él va a poner fin. ¿A qué va a poner fin él? Él va a poner fin a esto, ¿ya? Cuando él gobierna, cuando él entra en el poder, él va a eliminar esto de acá, esto. Ya no va a haber una nueva Castilla, una nueva Toledo, ya no. Ya va a dejar de existir esto de acá, lo elimina, para ahora sí formar poco a poco, como ya hemos venido hablando, ya para ahora sí formar de una vez esto de aquí. ¿No? Un ratito, por favor, vamos a avanzar. Para de esta forma, ya, crear una real audiencia. ¿Ok? La real audiencia busca prácticamente suprimir los poderes que tenían los encomenderos y de esa forma, ya, empieza otro conflicto porque había otro encomendero el cual no le gustaba la idea y va a tomar la posta que había tomado el señor Gonzalo Pizarro como rebelión y empieza la rebelión de Francisco Hernández de Girón. ¿Ok? En este caso, él se va a enfrentar ya con el señor Pedro de la Gasca, ya en el año 1554, en la batalla de Chuquinga, Alonso de Alvarado es derrotado por Hernández Girón, ¿no? Un encomendero, un general de Pedro de la Gasca, y en este caso, en la batalla de Pucará, Hernández de Girón es derrotado ya por la audiencia. O sea, estamos hablando que la audiencia de Lima ya se estaba estructurando, y en este caso manda un ejército y derrotan al señor Hernández Girón. ¿Ok? Y es ahí donde pues prácticamente se eliminan las rebeliones de los encomenderos y hay consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, la desaparición de los líderes más importantes de la conquista. Pizarro, Almagro, ya no existe. Número 2, debilitamiento de los encomenderos. Toda persona que había llegado con Francisco Pizarro y Diego de Almagro prácticamente ya no iba a tener más poder. Ya no iba a tener más poder. Y como consecuencia máxima se iba a dar el virreinato del Perú. Es ahí donde por primera vez, ahora sí, se va a formar el virreinato del Perú con nuevas costumbres, nuevos idiomas, nueva sociedad, una reestructuración neta, por decirlo así, de un país que estaba entrando en una crisis, ¿no? Y es acá pues donde nace, por decirlo de esta forma, el famoso
Virreinato del Perú. Recién después de las guerras civiles que existieron entre españoles, recién ahí la corona española va a restablecer el orden. ¿Y cómo la restablece? La restablece a través, en este caso, de las leyes de las Nuevas Indias. ¿Ok? ¿Y cuándo se dio las leyes de las Nuevas Indias? ¿Cuándo se restableció ese poder o cuándo se dio? En el año 1542. ¿Quién lo proclamó? El rey Carlos I. ¿Ok? El rey Carlos I va a promulgar las leyes de las Nuevas Indias. Bien, chicos. Y de esa forma es como surge el virreinato después de tanto conflicto, después de tanta lucha entre hombres, que pues prácticamente se podría decir que la codicia, ¿no? Por querer tener más oro, los llevó pues a ese extremo, ¿no? Y sabemos pues todo lo que empieza mal, termina mal, y en este caso pues ellos empezaron con el pie izquierdo, matando, asesinando, y pues como en la vida todo es una ruleta, como así das, también recibes. Y en este caso estos hombres también fueron asesinados, y pues no se necesitó que lo matara otra persona, sino que se empezaron a matar entre ellos mismos, ¿no? Y pues empieza, a partir de aquí, ya empieza un nuevo periodo de la historia. ¿Cómo se llama ese periodo de la historia? El Virreinato del Perú, ¿no? Y eso lo vamos a ver ya en la próxima clase. Bien, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, jóvenes, de algo que no hayan logrado entender del tema de hoy.